Presencia de Satán en el mundo moderno. Capítulo 9. Los juegos de Satán. Aparte del satanismo religión y del satanismo magia, existen todavía los juegos de Satán. En un discurso ardiente y célebre, San Pedro Crisólogo dijo un día a sus diocesanos de Ravenna: el que haya jugado con el diablo no negociará reinar con Cristo. Hablaba a cristianos, pero a los cuales el juego con el diablo, en este caso los espectáculos inmorales del circo, tentaba a veces. En nuestros días, como en el siglo V, un cristiano debe saber que no se debe jugar con el diablo si no se quiere estar expuesto a no reinar con Cristo. Pero los juegos del diablo no son seguramente los mismos, en conjunto, que los que denunciaba Pedro Crisólogo. O si son los mismos, ofrecen en nuestros días aspectos completamente nuevos. Hemos hablado ya del cinematógrafo, y no volveremos a tocar el tema. Tampoco hablaremos más del inmenso abuso de la novela, que es para cantidad de nuestros contemporáneos la lectura preferida, y cuyo poder de atracción parece estar en razón directa de la basura que se expone en ella. Ningún cristiano puede poner en duda que la novela tal cual se escribe y triunfa ante nuestros ojos, con su realismo malsano y perverso, sea con demasiada frecuencia satánica. ¿No es acaso una razón para repetir las palabras proféticas de San Pablo a su discípulo Timoteo? Llegará una época en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino por el contrario, al capricho de sus pasiones y picándoles los oídos, se darán amos en cantidad y volverán el oído de la verdad para inclinarse hacia las fábulas. Ad fabulas convertentur. Sabemos que la palabra latina con la cual se designa a la novela es precisamente esa: fábula, fábulas. ¿Cuántos de nuestros contemporáneos no buscan su filosofía, su manera de comprender la vida, más que en las novelas que leen y enloquecen a menudo sus imaginaciones y sus sentidos? Otros juegos. Hemos dicho lo que el santo cura de Ars pensaba y decía del espiritismo. Mucho más cerca de nosotros, exactamente el 26 de noviembre de 1955, el padre Berger, el exorcista ya nombrado por nosotros, hacía a una posesa las 4 preguntas siguientes. ¿El espiritismo es una ciencia o una mistificación? ¿Eres tú quien está en el espiritismo? Respuesta. Por un ademán indica lentamente con la mano: ¿qué es él? ¿Las mesas giratorias? ¿Eres tú quien las hace girar? Respuesta. Sí, pero no estoy completamente solo. Son necesarias las personas alrededor de la mesa. Estamos juntos. 39 en el espiritismo hay escritos firmados. Marco Aurelio. ¿Quién firma Marco Aurelio? ¿Eres tú o alguno de los tuyos? Insisto firmemente, dice el padre Berger. No contesta, no quiere contestar, me dice, y finalmente me declara que no tiene permiso para contestar. Después de haber, sin embargo, esbozado un pequeño ademán que me pareció descubrir y que lo señalaba a él mismo, hace como alguien que contesta a escondidas para que Dios no vea nada. ¿Y las que leen las cartas? Kid. Satán contesta: y bien, es necesario que las gentes se ganen la vida. Y deja entender que los naipes también son uno de los medios por los cuales él halaga la estupidez humana. Y esto nos invita a echar una rápida ojeada sobre este aspecto extraño de nuestro tiempo. Recurrir a la adivinación, que nos retrotrae a las modalidades más infantiles de los paganismos antiguos. La adivinación, cosa satánica. Es increíble la expansión actual de la práctica de la adivinación popular, bajo las formas más diversas. Se dan las cifras siguientes para los faquires: cartománticos, quirománticas, adivinas. 6.000 declaradas a la policía en París solamente, y 60.000 en toda Francia, con una cifra de negocios evaluada en 60.000 millones por lo menos. Sin duda los procedimientos antiguos, el examen de las entrañas de las víctimas, del vuelo de los pájaros, del murmullo del viento en los bosques o de los dibujos que trazan las aguas bullentes en una fuente, han desaparecido para siempre. Pero están los naipes, o el estudio de las líneas de la mano, la interpretación del residuo de las heces de café y otros muchos procedimientos, tan válidos los unos como los otros. Y está,
como en la antigüedad, la astrología, que se considera la forma más erudita de discernir los destinos humanos. Existen todavía en nuestros días astrólogos, y aseguran, no sin imprudencia, que tienen pruebas perentorias del valor de sus predicciones. La verdad es que todas estas pretensiones son no solamente vanas, sino rigurosamente absurdas. Son seguramente formas de la mentira de la cual el demonio tiene la secular especialidad. A los astrólogos, que podemos considerar como los más distinguidos de los adivinos, nos bastará oponer las palabras de un maestro de la astronomía científica, G. de Vaucouleurs, hablando, al final de su gran obra, La Astronomía, que es de 1948, de las influencias cósmicas sobre los seres vivientes, escribe: no por cierto las ilusorias, a las cuales los astrólogos intentan colgar sus divagaciones pseudocientíficas. Y un poco más lejos comprueba que la astronomía, en el pasado, ha quedado estrechamente asociada a las supersticiones astrológicas hasta los comienzos de los tiempos modernos, y aún hay, actualmente, en muchos espíritus subevolucionados. Y con estos términos de desprecio, indica bastante la posición de la ciencia de los astros frente a la adivinación astrológica, en la cual se distinguió otrora un Nostradamus, que conserva admiradores fanáticos hasta en nuestros días. Si esto ocurre con la astrología, ¿quién, pues, dará importancia ya, con respecto al porvenir humano, a los encuentros fortuitos de los naipes o a los lineamientos más o menos extraños de las heces del café? Para un creyente, lo que torna evidente la mentira de la adivinación es la certidumbre de que solo Dios conoce el porvenir. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo que todavía no es puede ser objeto de conocimiento para Dios cuando la libertad humana está en juego? ¿Y cómo esta presencia divina es compatible con nuestra libertad? Todo el mundo sabe que esto constituye uno de los problemas más difíciles de la metafísica general. Digamos con pocas palabras lo que nos parece la única solución pensable. Nuestro mundo no es el único posible. Existen innumerables mundos posibles, todos diferentes unos a otros, pero su posibilidad misma viene de que están llevados desde toda eternidad en la mente del Creador. Y en esta mente, es decir, en el Verbo Divino, estos mundos se desarrollan idealmente al natural, con sus leyes y también con el juego eventual de las libertades creadas. Cuando Dios decreta que tal mundo será existente, es decir, será creado por Él, con preferencia a otros, las condiciones de ese mundo no son cambiadas por eso, sino sería el mundo deseado y visto por Dios. Los actos libres serán en Él libres, y sin embargo Dios los habrá visto y los ve en el momento en que se producen. Es en este sentido que Dios conoce el porvenir. Pero como es el único que lleva eternamente los mundos en su mente, Él es evidentemente el único que conoce el porvenir. Querer predecir el porvenir, fuera de los casos milagrosos de profecías divinas, es pues necesariamente diabólico en el sentido en que es una usurpación a Dios. Se deduce que ningún poder de adivinación ha sido depositado en el juego de naipes, en las heces del café, en las líneas de la mano, en las líneas trazadas por la sal sobre la clara de huevo, como tampoco en las conjunciones de los planetas y las estrellas en el momento del nacimiento de un ser humano. Lo que se llama en astrología un factum, y que antaño se llamaba un horóscopo, es pues superchería o superstición. No sostendremos, ciertamente, que los miles de adivinos y adivinas que ejercen el oficio pretendidamente lucrativo de predecir el porvenir, en París y en todas las grandes ciudades de Francia, sean brujos o brujas vendidos a Satán. Parecería que la mayor parte de ellos solo piensan en practicar un oficio que da beneficios, sin pensar que ese oficio es inmoral y probablemente diabólico. Pero no por ello dejamos de tener el derecho de pensar que el demonio saca su provecho de estas aberraciones y que la adivinación bajo sus formas contemporáneas, como asimismo bajo sus formas antiguas, no es más que uno de los juegos de Satán en el seno de la humanidad. Y es pues una de las formas actuales del satanismo magia, en lo que tiene de distinto del satanismo religión. Fin del capítulo 9.